fenomenología, estrictamente, creo yo. Y no, excelente, pues yo no sé si usted lo ha vivido, pero es muy emocionante como uno estar como tan cerca de algún autor, por ejemplo, en este caso de Marión, ¿cierto? O sea, uno tener la oportunidad de tener un seminario con un alumno de él que ha estado tan cerca de él, que le ha regalado hasta libros, puede creerlo. Eh, pues es muy, muy interesante y es muy claro además, pues es de esos profesores que todo el tiempo está explicando, 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 es muy poco lo que lee. Entonces es como muy fácil cogerle las ideas, a pesar de que yo pues estaba un poquito quedada en el tema de la fenomenología, pero le entendí bastantes cosas y me gusta esa dinámica de hacer como esa retrospectiva, ¿cierto? De volver a Husserl y hacer como todo ese recorrido de la reducción y en el marco del fenómeno estético, ¿cierto? Entonces me Sí. parece como tan interesante y bueno, también me aporta mucho en mi trabajo de grado porque Gadamer, pues el entender como tal la hermenéutica, la conciencia hermenéutica que opone como tal al ego trascendental. Eh, entonces, me sirve muchísimo como para enmarcar esos antecedentes, eh, sobre todo enfatizado en el comprender y para contrastarlo pues luego con la actitud hermenéutica, con el entender. Entonces, no, muy emocionada, creo que me va a servir mucho para mi monografía y ojalá más compañeros estuvieran ahí. Yo invité a Pedro también, Bueno, pero bueno, chévere. Me alegra saber que nos convidaste para este evento. Yo creo que hay que enviar un correo electrónico, ¿no? sí señora, hay que enviar un correo electrónico. Excelente. Bueno, yo me pondré en esa tarea en este momento. A ver si tú me podrías enviar el correo electrónico por el chat de acá. Claro, si quiere, pues copio y pego, que Sí, sí, el, de una, más bueno, fácil. claro que sí, lo voy a mandar y bueno, ya ahí va a ser mucho más interesante. Yo me presenté pues como estudiante de la UNAD, también como estudiante del semillero, entonces imagínese que el profesor del semillero esté ahí también. Chévere, ¿no? También yo para aprender cosas porque pues el tema de la fenomenología de la donación es un tema muy interesante que está tomando mucha fuerza, bueno, digamos después del tema del giro teológico de la fenomenología, ¿no? Sabrás que eso es bueno, tú te estás empapando absolutamente del tema, pero contarte que la fenomenología tiene un giro ontológico. Ah, pero si tú enviaste el mensaje, tú me compartiste fue el mensaje, Sí, lo que yo mandé. Ah, ¿usted qué necesita específicamente? el correo, Ah, listo. Vale. sí, para Em, enviarles. Sí, profe, hablan mucho pues hay gente pues como más metida en el tema de la fenomenología y hablan de todos esos conceptos. En sí, por ejemplo, cuando él habló de la actitud natural ahí más o menos, yo lo relacioné mucho con el tema de lo preteórico, ¿no? Pues en cómo, pues normalmente los seres humanos en la cotidianidad estamos más dados a lo preteórico, a la necesidad que pues al ámbito teórico de las cosas. Por ejemplo, como me decía Einar, cuando yo tomo agua, yo no pienso en el concepto de agua, sino que tengo sed. Es un contacto preteórico con los objetos, ¿cierto? Sí, Entonces, más o menos voy hilando cositas como para ver si la cojo, pues, ese tema de la fenomenología. ¿Será que lo estoy sacralizando, pues, demasiado? ¿O realmente sí tengo bases, pues, para trabajar? no, yo creo que sí tienes bases muy importantes. El encuentro entre fenomenología y hermenéutica es muy, digamos, muy necesario, es casi inevitable. Entonces, de pronto lo interesante es ver en qué campo lo aplicas, ¿no? Eso es un poco, digamos, la fenomenología tiene dos maneras de ser asumida. Hay un sentido sistemático, ¿verdad? Que es un poco la lectura de los autores, la comprensión del método, em, cuáles son los momentos del método, cuál es el lenguaje fenomenológico. Eso es lo que llamamos en fenomenología el uso sistémico de la teoría, el uso histórico de la teoría. Pero hay otro sentido que es el que también nos interesa desarrollar, sobre todo en el semillero, que es el momento genético.
que llaman, o el momento de la aplicación del método, ¿no? En este segundo aspecto del método fenomenológico, digamos, la fenomenología se abre al estudio, por ejemplo, de las patologías y las enfermedades, al estudio de las múltiples vivencias del mundo de la vida, por ejemplo, la vivencia del dolor, la vivencia de la alegría, la vivencia de la felicidad, la vivencia de la experiencia estética, la experiencia religiosa, la experiencia literaria, inclusive la experiencia filosófica, si podemos hablar de una experiencia filosófica. Él Entonces, decía que este man es, Marión definía los fenómenos, dividía los fenómenos en dos. No recuerdo muy bien, creo que es los objetos y los acontecimientos. Pues no recuerdo muy bien, estaré equivocada. Y también hablaba de que, por ejemplo, Sartre, él decía que Sartre dice que Sartre no era fenomenólogo. O sea, si bien plantea la fenomenología, al no haber método o al no aplicar, digamos, la reducción, entonces ya de qué estaríamos hablando. Por ejemplo, si usted me puede ampliar esa parte ahí, porque yo no la recuerdo muy bien, pero porque Sartre no se puede, digamos, fenomenólogo en todo el sentido, ¿cierto? bueno, digamos que ese es como un debate, eh, ese es un debate abierto en la fenomenología. Ujú. Eh, digamos que en el grupo de estudios. Digamos que, ¿qué te puedo decir? Eh, yo, en el programa de fenomenología, yo no sé si tú ya recibiste fenomenología conmigo. Sí, profe, claro que sí. ¿Ya recibiste ya tuviste experiencia conmigo? Sí. Sí, profe, hace ya como que 2 años más o menos. Entonces imagínate que creo que en esa época yo vinculaba a Jean-Paul Sartre en el programa de fenomenología y yo de hecho todavía pongo a leer la gente el existencialismo es un humanismo y yo creo que Jean-Paul Sartre sí tiene unos elementos fenomenológicos de consideración. Lo que pasa es que yo te digo una cosa, a veces los fenomenólogos puros, si es que se puede hablar de pureza en la fenomenología, que yo creo que no es muy difícil, em, digamos, se remiten propiamente a Husserl como el autor, digamos, fundamental, el autor a Sí, seguir, el autor modelo, digámoslo así, porque exacto. él plantea es el método fenomenológico y toda su obra fue descubriendo el método, ¿no? O sea, el método, la fenomenología es un método que se busca, digámoslo así, casi muy parecido como ocurre con la metafísica. Recordarás que Aristóteles decía que la metafísica es la ciencia que se busca, justamente porque su preocupación filosófica es el tema del ser. Entonces, Ujú. como el ser no se toma, digamos, tú no tomas las llaves de tu casa o el plato de tu casa o la puerta de tu casa y dices, aquí está el ser. No, acá hay una forma donde se manifiesta el ser, básicamente porque en tu lenguaje tú dices, esta es la puerta, estas son las llaves, esta es el vaso. O sea, la cópula del verbo ser o estar se encuentra en el lenguaje, ¿ves? Entonces, esa situación lingüística de la fenomenología, de la metafísica, digo, es muy semejante a la fenomenología en el sentido de que nosotros tenemos vivencias de todo tipo, ¿ve? Entonces, claro, al método fenomenológico le interesa sobre todo estudiar los momentos que explican o que ponen de manifiesto esa vivencia, ¿no? Entonces, hay una suspensión del juicio, hay una reducción eidética, hay una determinación de variables. Entonces, el método fenomenológico fue buscado todo el tiempo en la obra, en la vida y obra de Husserl, ¿no? Ahora, seguramente, y Jean-Luc Marion, y bueno, hay una tradición de fenomenólogos que reivindican ese sentido de la fenomenología como una ciencia buscada. ¿Eh? Ahora, Mm. hay otro sentido que es el que a mí me interesa más, que tiene que ver con los continuadores de la fenomenología. ¿No? Los continuadores de la fenomenología son propiamente una cantidad de intelectuales, de filósofas y filósofos. Estamos hablando de Edith Stein, Hannah Arendt, Max Scheler, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Michel Henry, Merleau-Ponty, que es el que vamos a hablar hoy, em, Jean-Luc Marion es uno de esos también. Entonces,
Jan Patočka, el que estás leyendo, Jan Patočka, el que tú estás leyendo, la introducción a la fenomenología. Entonces, mira tú que hay una gran diversidad de corrientes, de autores, y a eso es lo que yo llamo la fenomenología, digamos, y genética, en el sentido de que los continuadores del proyecto fenomenológico usaron la fenomenología en sentidos muy diversos, ¿no? Entonces, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, hace un uso de la fenomenología, pero no es un uso, digamos, apegado al método, no es un uso, digamos, al pie de la letra, sino que es más bien un uso muy en diálogo con el marxismo, por ejemplo, muy en diálogo con el existencialismo. Entonces la fenomenología se vuelve ahí una cosa como medio híbrida que uno tiene que ir descubriendo, ¿sí? Ahora, si tú revisas, por ejemplo, una obra como el Ser y la Nada, eh, el Ser y la Nada, una obra como El Ser y la Nada es una apuesta filosófica donde las primeras 50 páginas tú vas a encontrar un diálogo con Husserl, ¿ves? Un diálogo con Husserl directamente sobre el tema de la experiencia, el mundo de la vida, la fenomenología. ¿M? Ahora, si tú coges una obra también como por ejemplo mm, sobre la emoción, sobre la emoción. Jean-Paul Sartre tiene un libro sobre la emoción, sobre los afectos, la empatía, si no estoy mal, y ahí aplica una fenomenología, ¿ves? Entonces, yo sí estoy convencido de que los continuadores del proyecto fenomenológico han asumido la fenomenología en tonos diversos y bueno, ese es como un poco el asunto que podríamos decir respecto de Jean-Paul Sartre. Hay muchas cosas que señalar, ¿no? Sobre todo la relación entre la fenomenología y la ontología y el tema de la nada, por ejemplo, que es un tema bastante interesante, el asunto de la vivencia, cómo es que la recupera Jean-Paul Sartre, qué relación había entre vivencia y existencia, por ejemplo, son algunas de las cuestiones claves en la propuesta filosófica de Sartre. Mm, experiencia, literatura y existencia, otro tema muy bello en Sartre, sobre todo si tú coges, por ejemplo, la producción literaria de Sartre, vas a encontrar que en la literatura sartreana hay toda un ejercicio de disponerlas las tesis fenomenológicas y ponerlas a rodar en el mundo de la vida, ¿ves? Entonces, por ejemplo, la experiencia de la náusea, ¿no? Que tú sabes que es una vivencia existencial, que descubre Sartre, digamos, lo que nosotros llamaríamos en un lenguaje popular la malparidez existencial, en sentido colombiano, pues para Sartre era la náusea, ¿eh? Entonces la náusea es un momento, es una experiencia del malestar de la vida, ¿sí? Es una experiencia de extrañamiento, ¿no? Entonces, ahí hay una vivencia fenomenológica que se describe perfectamente en esa novela, ¿no? Y entonces habría que reconocerla también como un gran ejercicio de investigación filosófica que se pone, digamos, a circular en la literatura, el mensaje literario como una forma de descubrir cómo opera la experiencia humana, ¿no? Cómo se manifiesta, cómo se pone presente y por qué habría que narrar esa experiencia, cuál sería el valor existencial de esa Creo vivencia, ¿no? que el man Santiago pues le pone énfasis al fenómeno estético. Yo le dije a usted que se trataba de una retrospectiva de cómo en el caso de Heidegger pues el énfasis está, ese fenómeno se representa por ejemplo con respecto a la poesía, en Levinas con respecto a la literatura pues como tal, en, en Marión pues en la pintura, ¿cierto? Y cómo se van digamos respondiendo, pero ¿por qué digamos hay un énfasis en el fenómeno estético en esos autores, ¿cierto? O sea, sabemos que hay pues muchos fenómenos de los que podemos hablar, ¿cierto? Pero la tesis en sí está, una de las tesis radica en ese énfasis que los autores le ponen al fenómeno estético y no es absurdo, por ejemplo, yo lo miraba desde la hermenéutica, como una obra como Verdad y Método, pues inicia sus argumentos eh, con respecto al arte, ¿cierto? Gadamer, al principio, para criticar la conciencia histórica con respecto a la conciencia hermenéutica, pues él se refiere al arte, ¿cierto? Y a partir de ahí construye todo su, bueno, está es el núcleo problemático, la conciencia histórica, y construye sus críticas y pues para proponer pues obviamente la conciencia hermenéutica. Pero digamos que el arte y la literatura como tal pues han tenido pues un énfasis pues bastante interesante, ¿cierto? Hay que pues continuar el seminario para ver en sí pues cómo es la cosa. Bueno, muy bien, gracias Nancy. Aquí estuvimos haciendo una pequeña introducción sobre el tema fenomenológico. Nancy es una buena nueva estudiante del grupo del semillero. Mm, está con nosotros Juan Gutiérrez, Diego Iván.
pues si quieren presentarse adelante para que Nancy los vaya reconociendo. Em, Mi nombre es Juan Sebastián Ballén, yo lidero el semillero en inflexiones fenomenológicas y estamos aquí para profundizar sobre la fenomenología, apreciar sus ámbitos de problematización, explorar sus aplicaciones, encontrarnos con la fenomenología como un espacio de la filosofía profundamente formativo, profundamente leccionador y que nos encontramos en un ejercicio de búsqueda, como lo señalé al principio, tal y como lo planteaban Husserl y sus epígonos, la fenomenología es la ciencia que se busca. Entonces, aquí estamos, también estamos en un proceso de búsqueda, de indagación permanente, porque lo consideramos absolutamente formativo el ejercicio. Entonces, si se quieren presentar Juan, Diego, adelante. Gracias. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal, Nancy? Pues mucho gusto, bienvenida al grupo. Yo te cuento, yo me gradué ahorita en febrero y sigo, digamos que interesado en el tema de la fenomenología, ya que el trabajo de grado tiene gran vínculo con eso, ¿no? A partir de eso me fui dando cuenta que la fenomenología tiene pues toda esa búsqueda, todo el sentido que nos comenta el profe y por lo cual pues es muy interesante y muy enriquecedor este ejercicio que hacemos, ¿no? Entonces pues bienvenida y pues nada, saludos. Compañero, mucho gusto, mucho gusto. Mi nombre es Nancy Viana Zavala Granda y sí, qué rico conocerlo y qué chévere que ya terminaste pues como tal y que estás en tu proceso de, ya elegiste director para tu monografía. Y yo ya me gradué, yo soy egresado, me Ah, gradué este año. ah, Sí, sí, sí. Pero a partir del trabajo, ¿no? Surgió como la oportunidad es de seguir con el semillero y pues súper bien porque estamos ¿no? Trabajando diferentes textos y desarrollándolo, ¿no? Todas esas miradas que permite la fenomenología, ¿no? Entonces, digamos que ah, el texto anterior era sobre Cézanne, ¿no? Y aquí pues vimos un poco acerca de la mirada de la novela que nos comenta Merleau-Ponty. Mm. Y por ahí va el tiro, más o menos. vale, mucho gusto y bueno, qué rico que continúas en el semillero. Gracias, igual. Buenas Juan, tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Profe Juan, Diego, Nancy, ¿cómo están? Muy bien, Eh, muchas gracias, Juan. bien, gracias bueno, por preguntar. bueno, me alegra mucho que estén bien. Muy feliz de estar acompañándolos en esta irrupción filosófica y investigativa. Bienvenida, compañera al grupo. Pues yo soy nuevo también acá en el semillero, en la universidad también. Estoy orientando un curso en la UNAD y pues estoy aquí con ganas de aprender, de hacer esta aproximación. Ahí llevo más o menos un poquito de tiempo escuchándolos, muy interesante hasta el momento. Eh, y también interesante la sesión anterior que no pude entrar, pero me pareció bastante interesante pues las aportaciones de los compañeros y la exposición de nuestro compañero Pedro. Entonces, nada, bienvenida. Es un espacio supremamente filosófico, de alto nivel, donde he aprendido, a pesar de lo poco, he aprendido bastante. Y pues en sí me parece genial la idea que estamos abordando en este momento de estudiar a Ponti y pues ansioso de escuchar al profe su intervención. Gracias. Muchas gracias, compañero. Profe, me gustaría enfatizar una cosita. Pues sí, obviamente también muchas gracias al profesor. Pues, por ejemplo, no hay semillero de hermenéutica. Y digamos, esto nace también de la intención de un profesor, pues que es bueno en algo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, con respecto a la fenomenología, y se animó a crear el semillero y digamos que nos abre esa oportunidad a nosotros de adentrarnos en una de las corrientes más importantes de la filosofía y de la filosofía contemporánea, sobre todo. Entonces, a esos puntos como cumbres a los que ha podido llegar la filosofía.
vista desde hoy. Entonces, muchas gracias, profe, y bueno, reiterarles la invitación al seminario, ¿cierto? Compañero Diego, yo creo que muy pocas veces a uno se le presenta, pocas veces, podría decir que nunca, la oportunidad, digamos, de estar tan cerca de esos grandes autores, en este caso de Marion. Entonces, reiterarle la invitación eh, al seminario y bueno, es un alumno pues directo de Marion y que la verdad nos puede aportar muchísimo a nuestros trabajos. Muy bien, excelente. Ah, Pedro, llegaste, Pedro. Nos estamos presentando porque tenemos una nueva compañera en el semillero, se llama Nancy Viviana. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poco sobre tu experiencia con la fenomenología? Se escapó Pedro. No sé por qué se va Pedro, pero ¿qué pasa, Nancy? ¿Usted por qué me espanta Pedro? ¿Ah? Explíqueme. ¿Qué es la vaina, hola? No, pero igual ya lo conozco, hemos tenido pues otros cursos, entonces, bueno, yo diría que ya nos hemos presentado. Se fue No, corriendo el hijo de madre. él vio que le tocaba y me fui. Ahora vuelve. Cobarde, ese cobarde. Ay, no, Es- Está no como el entiendo, personaje ese pero de yo creo que fue que se leyó la novela El Cero y el Infinito del personaje este. ay, em, Robachov, ¿cómo es? Sí. Robachov, sí. No, no, Sí. se llama, sí, el autor se llama Kustler. El Cero y Sí. el Infinito. Es un clásico de la leyeron, literatura. lo leyeron, ¿Ah? ¿Qué dices, los Nancy? que sí leyeron el prefacio. Claro, por supuesto, esa es la idea, tienen que estar leídos aquí, porque entonces, ¿cómo hacemos? Bien, entonces, esperemos a que Pedro se reintegre y vuelva un poco a recuperarse. Entonces, a ver, hemos asumido la lectura de Maurice Merleau-Ponty. Ah, volvió Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Ya no lo haga presentarse, ¿no? Ya hemos compartido cursos, así está bien. Bueno, Pedro, entonces muy bien, qué chévere que estás ahí escuchándonos. Bien, entonces hemos tomado la decisión de hacer un acercamiento a Maurice Merleau-Ponty. Nos hemos ido por unos textos poco conocidos de él. Em, Normalmente, digamos, el abordaje fenomenológico escolar, para utilizar un poco el término, sería la fenomenología de la percepción, claramente, que es una obra, digamos, fundamental en la fenomenología francesa. Mm, digamos que Merleau-Ponty es uno de los, junto a Levinas, digamos, Levinas y Merleau-Ponty hicieron todo un trabajo digamos, de llevar las ideas fenomenológicas a Francia en un periodo de la historia problemático, que es el periodo de la segunda, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre guerras y Segunda Guerra Mundial. Entonces, la fenomenología se convirtió casi como en, yo digo yo, una filosofía de trinchera, ¿no? Suelo tener esa lectura de la fenomenología. La fenomenología tiene una relación muy particular con los tiempos de guerra. Recordemos que Husserl, en un librito que traduce el difunto profesor de filosofía colombiano Guillermo Hoyos Vázquez y Serrano de Haro, un fenomenólogo español, traducen las 4 conferencias que dio Husserl en el Japón para una revista, pues para un grupo académico en Japón y que se publica en una revista en japonés, Renovación del hombre y de la cultura, así lo traducen Guillermo Hoyos y Serrano de Haro. Un libro que yo recomiendo mucho, sobre todo para aquellos que quieran aproximarse a una mirada ética de la fenomenología en Husserl. Digamos que digo yo que la fenomenología tiene mucha relación con los tiempos de guerra y en esto pues aquí ya estamos haciendo una contextualización de la lectura Humanismo y Terror de Maurice Merleau-Ponty, porque digamos que, claro, la experiencia de la guerra, y aquí ya hablamos en términos fenomenológicos, es una vivencia de confrontación, es una vivencia donde el cuerpo, ¿no? La subjetividad entra en una experiencia de confrontación, de destrucción y de advenimiento de la muerte. Entonces, digamos que
es muy interesante que siendo la fenomenología toda una filosofía que piensa el mundo de la vida y el mundo de las experiencias subjetivas, se tenga que confrontar o, digamos, tenga que pensar el mundo de la vida en un contexto de guerra. ¿Ve? Este es un elemento que me parece absolutamente revelador de la fenomenología, sobre todo en un contexto como el colombiano, que ya llevamos una cantidad de años de guerra que no termina, no claudica. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa en sociedades donde la guerra se convierte casi en un asunto estructural de la sociedad? ¿Qué pasa con el mundo de la vida? ¿Qué pasa con la subjetividad? ¿Qué pasa con la experiencia? ¿Qué pasa con la intersubjetividad? ¿No? Entonces, mi contexto de la lectura de hoy, los dilemas de Kessler, el capítulo primero y el prefacio al terror, va muy en esa dinámica, ¿no? ¿Cuál es el papel? Yo me formulo esta pregunta y se las formulo a ustedes, que me gustaría conocer sus apreciaciones, ya que ustedes pertenecen a regiones diversas del mundo, ¿no? No solamente de la geografía nacional, sino también del mundo. Diego nos acompaña desde Barcelona, pero en general todos tenemos una percepción, yo creo, de nuestros territorios. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el mundo de la vida y cómo aflora esa experiencia, cómo se ha vivido esa experiencia de la guerra y de la violencia? Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Pues porque justamente el texto que nos convoca el día de hoy es el texto del humanismo y el terror. Y no es, digamos que no es gratuito pensar la fenomenología en tiempos de guerra. Ya les dije a ustedes que las conferencias de la renovación del hombre y de la cultura se realizan justamente a un grupo eh, mm, mm, de japoneses que están pensando ese tema justamente de la guerra y de la violencia. Entonces, ¿cuál es el sentido del mundo de la vida? ¿Cuál es el sentido mismo de la filosofía? ¿Ve? ¿Cuál es el sentido de la experiencia? Entonces, ese es un elemento, primer elemento de contexto que quisiera poner de presente para analizar humanismo y terror. El segundo elemento de contexto que quisiera también proponer, entonces el primer pregunta, ya el primer contexto quiero expresarles como esa inquietud, bueno, cómo pensar el mundo de la vida y la subjetividad en tiempos de guerra y qué puede ser decir la fenomenología de nuevo. Porque uno escucha a sociólogos, escucha historiadores, escucha politólogos, las ciencias sociales en general tienen un relato sobre la violencia, ¿no? Pero entonces se preguntaría, bueno, ¿qué tendría de nuevo la fenomenología? ¿Ve? Porque normalmente quienes hablan de la violencia eh, son científicos sociales, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería la especificidad del lenguaje filosófico, en especial del fenomenológico? Sería como una pregunta que quisiera hacerles y que dejo ahí para que ustedes la vayan rumiando, como diría Nietzsche, y entonces luego vamos escuchándonos aproximaciones sobre el tema. Entonces, bien, ese sería como el primer elemento de contexto que yo quisiera proponerles, ¿no? La fenomenología y los tiempos de guerra. El segundo elemento de contexto para hacer el análisis de esta primera parte del libro del humanismo y el terror es ni más ni menos que el marxismo. ¿Ve? Entonces, yo les decía que entrar por Merleau-Ponty, por los laterales de Merleau-Ponty, o sea, por estos textos que son poco conocidos, más allá del de fenomenología de la percepción, nos permite a nosotros hacernos una idea del filósofo de otra manera, ¿no? Del filósofo a la filósofa, claramente, porque no podemos desconocer que también tenemos en la fenomenología figuras como la de Die Stein, por ejemplo, que ella también muy interesante porque ella, el otro aspecto de la formación filosófica es toda su experiencia de la espiritualidad, ¿ve? Que no podríamos desconocer dentro de su misma configuración filosófica. Entonces, claramente en Merleau-Ponty hay toda una apuesta política, ¿no? Que ya, digamos, en la duda de Cézanne veíamos un Merleau-Ponty, digamos, esteta, si podríamos decirlo de alguna manera, o sea, un filósofo que piensa el arte, ¿no? Y, y gracias a esa lectura muy reveladora que nos propuso Pedro, pudimos apreciar un Merleau-Ponty muy cercano al tema de la vivencia del arte y qué pasa con el ser humano, digamos, cuando entra a experimentar la obra de arte, ¿no? Pudimos apreciar esa otra cara del sujeto, ¿no? Decíamos que la duda de Cézanne de alguna manera nos mostraba que la otra cara del sujeto es la del sujeto patológico, el sujeto enfermizo, pero que también en su enfermedad crea, que también en su espacio, digamos,
de oscuridad de la razón también se vuelve creador y también tiene iluminación, ¿ve? Entonces, es una faceta muy interesante ver la no filosofía, que es un tema muy de Merleau-Ponty. Considero yo que este elemento de la no filosofía es fundamental porque de alguna manera, y eso lo señalábamos en la clase, en la sesión anterior, Merleau-Ponty fue maestro de autores grandes de la filosofía contemporánea que tienen muchos adeptos, como Michel Foucault, Gilles Deleuze, ¿no? Y muchos de estos, bueno, este par de autores particularmente yo conozco un poco más a Michel Foucault. Él tiene toda una filosofía de que él llama la filosofía del afuera, ¿no? ¿Qué es la filosofía del afuera? Pues justamente es la continuación de la no filosofía de Merleau-Ponty. Entonces resulta que, claro, venimos de la situación de los tiempos de guerra, vimos una situación de oscurecimiento cultural de una sociedad absolutamente civilizada como la europea, pero que en unos 50 años entra en un proceso de autodestrucción donde todos sus valores absolutos, civilizatorios, religiosos, humanistas, se van al traste, ¿no? Y entonces un poco la pregunta que se plantean estos filósofos es, bueno, ¿cuál es el papel ahora de la filosofía? ¿Qué nos toca pensar? Digamos que Merleau-Ponty, en ese Merleau-Ponty lateral, nos está llevando a pensar que lo que hay que considerar ahora es el pensar los no lugares de la filosofía, ¿no? Los no lugares de la filosofía, entonces en el caso de Cézanne, pues es ni más ni menos que la locura y el arte, ¿no? Claramente tenemos ese no lugar, ¿no? Que nos deslocaliza porque normalmente hemos pensado que la filosofía es un asunto racional, que es un asunto metódico. Miren ustedes la fenomenología, porque claro, cuando uno se pone a aplicar el método fenomenológico es una vocación absolutamente racional, tiene un modo de proceder sistemático, metódico, pero cuando uno descubre que hay una no filosofía, pues esos patrones metódicos, ordenadores, digamos que se voltean, se giran y encontramos otro aspecto de la realidad que sería la no filosofía, ¿no? Y pues me adelanto un poco más, hoy en día se habla mucho de filosofía aplicada, filosofía para no filósofos, entonces, o filósofas, entonces allí también hay que pensar la filosofía y en ese sentido ver cómo la fenomenología nos ofrece unas pistas para poder adentrarnos en esos no lugares, para utilizar una categoría antropológica de Maja Auger, los no lugares de la modernidad, el libro que se llama así, Los no lugares de la modernidad, de un antropólogo Maja Auger. Y bueno, yo considero que desde allí ese es un elemento contextual muy interesante que es el que nos propone Merleau-Ponty en esa discusión con el marxismo. ¿Ve? Entonces, el marxismo es un elemento de interés en esta filosofía y en toda la filosofía contemporánea, básicamente porque hay toda una discusión alrededor de los valores políticos, alrededor de los nacionalismos, alrededor del gobierno de las sociedades, ¿no? Entonces, este también es un elemento lateral, un elemento de la no filosofía, o sea, la visión, el tema de la discusión ideológica del marxismo, ¿no? Entonces, Merleau-Ponty fue considerado un filósofo marxista y de hecho él tiene unas discusiones directas con el marxismo soviético. Si ustedes se dieron cuenta en el prefacio, claramente ahí hay una lectura muy dura de el comunismo, una lectura muy dura de la Unión Soviética y una lectura muy dura de lo que significa ser marxista, ¿no? Entonces, claro, esta era una discusión de época, era una discusión de los intelectuales de la época, una discusión que tú encuentras em, posiblemente no en Husserl, pero sí vas a encontrar en Jean-Paul Sartre, sí vas a encontrar en Heidegger, ¿no? Heidegger, claro, la discusión con Heidegger es el nacionalsocialismo, no propiamente el comunismo, aunque él también tiene unas lecturas muy especiales de Marx, ¿no? Eh, Michel Henry también tiene unos trabajos muy interesantes sobre Marx. Entonces, en general, buena parte de la filosofía francesa estuvo muy en el diálogo y en el debate con el marxismo. Entonces, ese es otro elemento que quisiera que consideráramos en esta sesión de hoy. El segundo elemento contextual que les quiero proponer es alrededor del marxismo, ¿no? ¿Cuál es la postura de Merleau-Ponty alrededor del marxismo y por qué? ¿Por qué? Voy a decirlo así, esto también es una apuesta de lectura, ¿por qué podríamos calificar al marxismo como un humanismo del terror? Sí, claramente aquí, pues claro que Merleau-Ponty se echa varios enemigos encima, sobre todo el movimiento marxista francés, que es muy fuerte, que es muy contestatario,
proletario, como debe ser, ¿no? Es decir, que son los trabajadores quienes asumen esa discusión alrededor de los modos de producción y demás. Y digamos que lo interesante en Merleau-Ponty es esa mirada de el marxismo como un humanismo del terror. ¿Ven? Y aquí hay toda una discusión, claramente, permítame un segundo que esté desarrollando. Hay toda una discusión directa con Jean-Paul Sartre. Aunque no lo anuncie, pero sí hay una discusión directa con Sartre. Entonces, con esto quiero decirles que la fenomenología, más allá, digamos, de ser un método que tiene una lógica, que tiene una apuesta teórica seria, convertirse en una ciencia estricta, como decía Husserl, curiosamente, sus epígonos tienen una tendencia política que muestra las conexiones entre fenomenología y marxismo, ¿no? Entonces, esas conexiones entre la fenomenología y el marxismo las considero muy reveladoras en esta ocasión, justamente porque en el prefacio se plantea justamente el papel digamos, de ese contenido ideológico que sería el marxismo, la crítica a la sociedad liberal y es muy interesante esa reflexión política y filosófica alrededor del marxismo la acompaña Merleau-Ponty con una novela de Kessler que se llama El Cero y el Infinito, ¿no? Que es una obra, digamos, escrita por un judío, ¿no? Que vive todo el proceso revolucionario bolchevique y que conoce directamente todo digamos, el marxismo estalinista, ¿ve? Me parece muy interesante que evoquemos esto porque vivimos en un contexto más o menos, digamos, guardando las proporciones, pero sí hay ciertas semejanzas con lo que pasa en este momento en el vecino país de Venezuela. Entonces considero que muy interesante poder establecer esos debates también en ese momento de actualidad y de presente que estamos viviendo. Bueno, Kessler, en El Cero y el Infinito, pues plantea una crítica. Es una obra literaria que muestra los dramas de un personaje, ¿no? En medio de una sociedad, digamos, que plantea la abolición de la propiedad privada, ¿no? Entonces, claramente esa discusión ideológica de la época, la lucha de clases, la superación de la propiedad privada, el advenimiento de la propiedad comunista, mm, mm, eh, la, la demanda del proletariado, pues claramente todas estas cosas nos llevan un poco a volcarnos hacia Marx, ¿no? Entonces aquí hay un elemento muy interesante porque la fenomenología y el marxismo se encuentran, curiosamente, en Merleau-Ponty y Jean-Paul Sartre, pero tienen salidas muy diferentes, ¿no? Tal vez por eso a los fenomenólogos puros no les gusta mucho esa mezcolanza que hay entre fenomenología y marxismo, que es muy evidente en Sartre, y en Merleau-Ponty también lo es, ¿no? Merleau-Ponty también lo es. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces partir de una novela que se llama El Cero y el Infinito para poder pensar un poco el desastre del marxismo? O más que el desastre del marxismo, el desastre del comunismo. Pues El Cero y el Infinito plantea un poco digamos, la oscuridad en la que entra la subjetividad cuando se conecta con un escenario político totalitario, dominante, claustrofóbico, em, autoritario, ¿sí? El cero y el infinito son dos categorías matemáticas, ¿no? ¿Y el cero qué representa? Pues el cero representa al individuo, digamos, ¿no? Y por otro lado está el infinito, que es también una representación matemática de cosa ilimitada, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ser el infinito lo que nos pone de presente es la vivencia de un personaje eh, en un contexto que en principio se pintaba como la gran revolución social europea, pero que se convierte con el paso del tiempo en la gran tiranía social, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero en la Unión Soviética se practicaron un tipo de desapariciones, digamos, colectivas que se llamaron los Gulag. Los Gulag fueron campos de concentración que creó Stalin para mantener en cautiverio a toda la oposición al régimen, ¿sí? Entonces, El Cero y el Infinito narra esa situación de drama. ¿Paraguay? Sí, yo voy. No, al Paraguay.
Allá nos vemos. Hágale, yo les llego. Sí. Y entonces, qué pena aquí terminando de planear la salida al Gulag. Entonces, les estaba diciendo, compañeritos, de que el Gulag era ni más ni menos que eran unos campos de concentración que se inventó el Stalin para mantener en cautiverio a la oposición. Entonces, allá caían escritores, intelectuales, homosexuales, judíos. Entonces, desafortunadamente, Kessler vivió eso, ¿no? Y El Ser el Infinito es un relato de eso, ¿ve? Entonces, vean ustedes que, muy curioso, cuando Merleau-Ponty está pensando en la no filosofía, vuelvo al tema que yo les estaba proponiendo la semana pasada, o la sesión que nos compartía Pedro, esa no filosofía que nos lleva a pensar a Cézanne, a pensar la obra de arte en función de la locura, de un momento de desestabilización de la subjetividad, pero que es profundamente creadora de vida, que es profundamente genial, ¿no? Pues es pensar la no filosofía en el arte en una situación psicológica maniática, depresiva y, digamos, que invierte la lógica de la duda metódica, ¿verdad? Decíamos que la duda metódica, pues es ni más ni menos que esta posición del sujeto de conocimiento vigilante, alerta, que controla todo, pero de un momento a otro, digamos, ese sujeto desaparece y pues queda una subjetividad de alguna manera derrotada, famélica, enferma, ¿ve? Entonces, la pregunta es, ¿será que ya en esa experiencia estética que ya no es, que no pertenece a los atributos y a las cualificaciones de lo clásico, lo racional y lo moderno? ¿Será que ya perdimos el sentido de la filosofía y de la vida? Entonces, la invitación un poco en esta sesión de hoy es que pensemos un poco los lugares de la no filosofía, también en este elemento político del marxismo, ¿no? Y cómo adviene el terror, ¿no? Que yo considero que es un elemento muy importante, que fenomenológicamente es muy potente. Digamos que muy interesante esto porque si tuviésemos que hablar de una fenomenología política, yo propondría un poco el humanismo y el terror de Merleau-Ponty como una fuerza, una potencia filosófica que habría que esclarecer en ese sentido, pues un poco en la lógica del terror, ¿no? Entonces, ¿qué es el terror? ¿No? ¿Qué es el terror? ¿Y por qué se vincula con el humanismo? Que yo creo que es un poco la tesis de fondo que nos quiere proponer eh, mm, Merleau-Ponty. Entonces, claramente, el humanismo es la justificación de la violencia, digamos, en el sentido, ojo con esto, entonces, aquí tengo matices, ¿no? El humanismo como justificación de la violencia y como disposición a sembrar el terror, pues fue una práctica de las políticas que vivieron estos intelectuales en su época, en Europa. Ya sea un Heidegger con el nacionalsocialismo o ya sea un Merleau-Ponty con el comunismo, mm, digamos que esos ismos de la primera mitad del siglo XX lo que demostraron es que hay un humanismo que se puede convertir en justificación de violencia. ¿Ve? Entonces, un poco la discusión de fondo con los marxistas es esa, si se puede justificar el uso de la violencia para hacer política. Entonces, es un poco lo que estamos viendo también en Venezuela, ¿no? La justificación de la política para legitimar una ideología. ¿Ve? Mm, que eso es justamente lo que está pasando en Venezuela. En este momento hay una persecución a la oposición, hay detenciones arbitrarias, las elecciones se la están robando de frente. Entonces, todo eso hace parte del humanismo del terror, ¿ve? Y el humanismo del terror está haciendo, digamos, es una manifestación perversa del marxismo. ¿Ve? Que yo creo que ese es el punto, digamos, neurálgico de la lectura de Merleau-Ponty y de lo que significa pensar esos no lugares de la filosofía. Esos no lugares de la filosofía en este caso son, pues, son ni más ni menos que los ámbitos políticos, ideológicos, donde uno pensaría que ya solamente hay doxa, opinión, pero no. ¿Sí? Entonces, en esos mundos es donde se mueve la gente. En esos mundos donde se mueve el juicio de la gente, es donde se mueven las acciones, ¿ve? Entonces por eso hay que prestarle atención, porque justamente en esa combinación entre terror y humanismo es como se sedimenta toda una, digamos, una violencia generalizada, uniforme, una tragedia social, que es un poco lo que nos propone Merleau-Ponty también de la mano de esta novela, El Ser y el Infinito, que también quisiera proponer como un tercer contexto de análisis la novela, ¿no? Eh, ¿Por qué?
¿por qué partir de una novela para hacer toda una crítica al marxismo y en general al comunismo, ¿no? Entonces allí yo considero que hay unos elementos muy interesantes para poder valorar un poco esta novela y poder pensar esos otros lugares de la no filosofía y poder descubrir allí cuál sería entonces el papel potente de la fenomenología, que nos podría aportar de nuevo para entender un poco estas discusiones eh, filosóficas y no filosóficas. Bien, entonces esa era un poco la presentación que quería hacerles. Voy a recordarles rápidamente las tres preguntas de lectura, las dos hipótesis de lectura que yo les quiero, las tres hipótesis de lectura que yo les quiero proponer del prefacio y de el capítulo primero. eh, mm, em, los dilemas de Kessler. Entonces, la primera discusión, entonces, que les quiero proponer es, bueno, ¿cómo podemos pensar la, o sea, por qué la fenomenología sería una filosofía pertinente en tiempos de guerra? ¿Sí? ¿Por qué la fenomenología sería una filosofía pertinente en tiempos de guerra? Es la primera interrogante. El segundo interrogante es, ¿cómo se da esa relación entre fenomenología y marxismo, tal y como se propone en estas páginas? ¿No? Y la tercera pregunta es, ¿qué valor filosófico, literario, político tendrá una consideración sobre la novela del cero y el infinito para entender los dilemas del comunismo en la época que le tocó vivir a Merleau-Ponty? Y esas serían un poco mis inquietudes filosóficas alrededor del prefacio y el capítulo primero del humanismo y el terror. Claramente hay otros elementos que se podrían considerar, pero yo considero que con esos tres logramos hacer una aproximación em, mm, profunda y también atenta a los planteamientos que nos propone Merleau-Ponty en este texto. Y eso sería, muchachos. Entonces, pasamos ahora a la conversación, al debate, a las observaciones y a escucharnos de todas maneras para poder profundizar en estos análisis. Profe, muchas gracias. Yo me voy a las 4:30, entonces, para estar dando como mi opinión ahorita también antes de irme. Gracias. Adelante, Nancy, te escuchamos. Bueno, vale, muchas gracias. Bueno, yo realmente me leí solamente el prefacio. Mi parecer, el prefacio se divide como en dos partes. En la primera, Merleau-Ponty arroja pues como sus tesis como tal, y en la segunda responde como a las críticas o a la mala lectura que le hicieron a su ensayo, ¿cierto? Eso fue lo que, así, pues según yo, así se divide el prefacio. Bueno, yo a usted le había comentado por WhatsApp, voy a hablar de la primera, más o menos de la primera pregunta que usted realiza. Yo le decía que relacioné mucho el tema, me pareció un marco de reflexión interesante. Eh, Esta dicotomía de los fenómenos ideológicos y ontológicos, eh, porque muchas veces tenemos, digamos, las nociones, los principios, el imaginario, las corrientes, por ejemplo, como una ideología, como lo puede ser el comunismo, el liberalismo y todos estos conceptos. Por una parte está pues lo que como tal un grupo de intelectuales diga sobre ese tema, como tal los principios políticos, digamos, establezcan este tema, y por otro lado está el ámbito del fenómeno ontológico, de cómo realmente, digamos, esto impacta el ámbito de las experiencias de las personas. Merleau-Ponty dice que no importa cuál sea la filosofía, sea cual fuere la que se profese, para él, o sea, la sociedad no es ese templo de los valores, eh, no es ese templo de los valores que figuran al frente, digamos, de sus construcciones monumentales, sino que él habla como tal de que lo que vale como tal, lo que es ella ontológicamente hablando,
son las relaciones que construyen los hombres entre sí mismos, ¿cierto? Entonces, él decía que no se trata como tal de saber qué piensan los liberales, sino, digamos, como tal, cuáles son sus principios, sino cómo es en la práctica, o sea, qué pasa realmente en el ámbito de la experiencia, en el ámbito ontológico. Y yo creo que por ahí va mucho también la respuesta de si era comunista o no. Él al final, en la conclusión, retrata, digamos, el por qué, digamos, esta disfuncionalidad, el hecho de que no se puedan incluir las perspectivas, el hecho de que no se pueda llegar a una unión, eso es demostrado ontológicamente, o sea, no es una ideología, es algo que la misma sociedad muestra, eh, es lo que imposibilita, digamos, el comunismo. Entonces él dice que hay que tener en cuenta para, digamos, alcanzar una comprensión profunda de las cosas, tener en cuenta, digamos, estos ámbitos cotidianos de las experiencias de las personas, cómo las personas realmente están asimilando algo como lo puede ser el comunismo, algo como lo puede ser el liberalismo y todos estos movimientos históricos. Digamos que uno está a una distancia muy abismal. Bueno, estoy en un contexto de guerra también, ¿cierto? El conflicto armado. Yo vivo en Ituango, Antioquia, es un municipio con bastante guerra, bastante conflicto armado, pero se pueden hacer analogías, ¿cierto? Pero con respecto a al contexto histórico que retrata acá Ponti, pues obviamente uno sí se siente una distancia muy, muy grande. Entonces es eso, o sea, por un lado, qué dicen los intelectuales de algo? ¿Qué han dicho los intelectuales sobre el comunismo, conceptualmente hablando, y cómo ha sido realmente en el ámbito de las experiencias, ¿cierto? Entonces yo diría que muchas veces es, digamos que el comunismo puede ser más un fenómeno ontológico, porque son las experiencias las que nos dicen cómo es realmente, más que lo que un grupo, digamos, intelectuales, quizá a veces alienados de su propia realidad, pues nos dicen, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí va también la respuesta que él da mucho, que él da con respecto al comunismo. A ver qué otra cosita tengo yo por acá como para aportar. Bueno, y con respecto a la posibilidad de la fenomenología, a mí me gustó mucho, bueno, por un lado, resaltar pues ese espíritu político. Yo admiro mucho cuando un autor, cuando los filósofos, digamos, tienen ese espíritu tan profundo con respecto a la política, ¿cierto? Como que se atreven a opinar y a desarrollar una comprensión con respecto a los fenómenos y a los acontecimientos políticos de sus sociedades. Entonces, él cuando habla de la política, él dice que toda la tragedia, bueno, voy a citar, toda la tragedia griega sobreentiende esta idea de un azar fundamental que nos hace a todos culpables y a todos inocentes porque no sabemos qué hacemos. Él habla del azar, él habla de que, de que estamos muy dados, de que la política está muy dada a lo imprevisible. O sea, él dice que lo imprevisible sí existe, o sea, digamos que no se puede justificar, pero él dice que sí existe y lo deja como en uno de los párrafos, miren, lo voy a leer como para que se entienda. Él dice que ningún político puede enorgullecerse de ser inocente. Gobernar, como se dice, es prevenir y la política no puede justificarse sobre lo imprevisto, pero lo imprevisible existe. Esa es la tragedia. Yo creo que cuando Ponti arroja, digamos, cuando se acerca al ámbito de lo cotidiano, al ámbito de lo humano, al ámbito de las vivencias, de lo ontológico realmente, es, digamos, donde para mí la fenomenología, digamos, tiene mayor entrada, porque es como tal el cuerpo ya dado en el mundo, dado lo intempestivo, dado a lo que no podemos predecir, digamos, predecir a lo irreversible también. A mí me parece que el conflicto armado, la guerra, si hay un aspecto característico que tenga es lo irreversible, la irreversibilidad. Nosotros que hablamos en tiempos de paz, que estamos aquí hablando en tiempos de paz, que podemos hablar por otros, digamos, tenemos ese privilegio, esa posibilidad también, pero digamos que para mí ahí radica una de las posibilidades de la fenomenología, en ese aparecer o en ese fenómeno de lo que acontece precisamente, ¿cierto? O sea, ya cuando las cosas se nos dan y cómo se dan realmente pues en el mundo, más allá de las ideas y digamos de las ideologías que las permeen, cómo se contrasta, cómo esto se verifica realmente con las experiencias de las personas, y ahí radica también, digamos, la funcionalidad o el partido que uno tome, digamos, con una corriente también, según no sus principios, sino cómo realmente ha acontecido eso en la sociedad.
Finalmente me gustaría citar el final. Él dice: no sorprenderá si, al tener que hablar del comunismo, tratamos de escrutar a través de la niebla y la noche esos rostros que se borran de la tierra. Eh, Me parece muy, muy bonito ese final, como él reconoce, digamos, que realmente los que han estado ontológicamente ahí o inmersos, digamos, en la guerra o directamente ahí, pues, digamos, no tuvieron esa voz, simplemente se enfrentaron a ello ya, o sea, es como muy, no se siente una distancia pues muy grande, pero como uno, digamos, tiene la posibilidad de acercarse más o menos a lo que es. Y bueno, no, la obra en sí es, pues me gustó mucho el prefacio pues como tal, y nada, los escucho porque también tengo mucho que aprender sobre ella, y eso es como tal lo que quería aportar. Muchas gracias. Muy interesante, Nancy, esa lectura que propones al prefacio. Claramente, yo estoy muy de acuerdo con ese planteamiento tuyo de que, en efecto, hay otra realidad humana que no alcanzamos a vislumbrar, tal vez desde una postura netamente filosófica, y por eso pues vuelvo y recalco la cuestión de la violencia comunista en El Ser y el Infinito, ¿no? De Katzler, la cuestión de la violencia y el comunismo, ¿ve? Entonces, claro, es esa otra cara, digamos, de la ideología política, lo que nos propone Merleau-Ponty pensar. Y entonces claramente el relato de Kessler sería una forma de describir el modo de vida de una experiencia de violencia y poder político unidos en, en el cuerpo, en la tierra. Claramente eso es un análisis que queda pendiente ahí. Posiblemente retomar la novela de Kessler va a ser una gran oportunidad para poder pensarnos esta fenomenología de la violencia y del dolor, ¿no? Claramente es otro tipo de relatos, ¿no? Y nos lleva un poco a la experiencia pura y dura, a la experiencia desnuda, sin racionalidad, sin distancia, sino todo lo contrario, una experiencia, digamos, cercana de, de dolor y tragedia, y que de alguna manera es lo que pone de presente un poco las exacerbaciones del poder político, ¿no? La exacerbación desde el comunismo en los tiempos que vivió Merleau-Ponty, y que, como les digo, pues fueron tiempos donde el comunismo se impuso a la fuerza, se impone con violencia, y entonces nos quedan las voces de las víctimas, ¿no? Y es ahí donde la tarea de la filosofía, y en especial de la fenomenología, adquiere todo su valor y todo su sentido, porque gracias al registro fenomenológico podemos de alguna manera escuchar esas voces que están atormentadas, que están en prisión, que están ahogadas por la violencia, torturadas posiblemente. Eh, pues aquí hay una cuña, mi último módulo en el curso de fenomenología es sobre la fenomenología de la tortura, justamente. Y la fenomenología de la tortura justamente nos propone esas experiencias del cuerpo y del dolor, ¿no? ¿Qué significa que uno le entierran un cuchillo varias veces, no sé, en un pezón, por ejemplo, o le estén quitando a uno cada uno de los dedos de los pies? ¿Eso qué significa? ¿No? Y cómo se construye una idea del dominio y de la autoridad en la tortura, ¿ve? Entonces, claramente, esas son experiencias de violencia que son esos no lugares de la filosofía. Y entonces un poco la pregunta es, bueno, ¿cuál sería el trato filosófico de esos no lugares? ¿O tendríamos que marginarnos también de la filosofía y acercarnos a otra cosa que sería, por ejemplo, la antropología? Y entonces ahí tendríamos que entrar a revisar un poco el método etnográfico, ¿no? El método de la vivencia, de la descripción de la vivencia. Muy bien, Nancy, muchas gracias por esos aportes. Si alguien más de los compañeros tiene algún aporte, adelante. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre, como lo plantea en el texto, ¿en qué momento es visto la violencia como humanista o como terrorismo, ¿no?
O sea, él hace un desarrollo de cómo también entra la moral y entra la justificación de esas acciones para que sea visto o se sirva como valor para que ¿no? Se tome como algo válido moralmente o no. Entonces, yo creo que sigue siendo, yo creo que a diferencia de la fenomenología de Cézanne que veíamos anterior, que si bien a nivel estético es mucho más abstracto y es mucho más abierto y es mucho más subjetivo, en donde no se puede cuantificar, digamos, yo creo que en el caso de la violencia es más posible poderlo poner en un lugar de acuerdo al desarrollo histórico con el cual se plantea y se muestra, ¿no? Em, entonces, pues, exacto, ¿no? Si vemos un poco pues, la historia, la violencia siempre fue aquella que permitió el movimiento social, los movimientos de los pueblos y de alguna forma pues, lo que nos plantea el profe, por ejemplo, con Venezuela es eso, ¿no? Ellos saben que a partir del poder y a partir de ejercer la fuerza es como pueden sustentar su idea de gobierno, pero que por el otro lado también lo hubo y existió, ¿no? Entonces, ¿cuándo es válida la violencia y cuándo no? ¿Cuándo es humanista? ¿Cuándo es terror? ¿Cuándo es terror? ¿Cuándo es violencia, no? Eh, Cuando el uribismo plantea de terrorista a todo aquel que no piense como ellos, pues entonces, eh, ¿cómo definirlo y cómo cerrarlo? Bueno, entonces, bueno, no, simplemente decir eso, ¿no? Que me parece que es mucho más objetable, ¿no? Entonces se puede decir así, o ponerlo en un lugar con respecto a los hechos históricos, a diferencia de lo estético. Me parece que lo estético permite mucho más lo imaginativo y lo creativo con respecto a lo fenomenológico. Bueno, ya, solo eso. Gracias. Gracias, Diego. Sí, digamos que, ¿por qué involucrar aquí en la literatura eh, como un registro de interés para cuestionar, digamos, la vigencia de una ideología? Creo yo que es justamente ese descubrimiento que hace Merleau-Ponty, pero que descubrimos también en Martin Heidegger, por ejemplo, con sus evocaciones al poeta Hölderlin, o inclusive el mismo Husserl con sus evocaciones al poeta Hofmannsthal. Entonces, digamos que sí hay una inclinación de la filosofía de pensar la no filosofía en el arte y en la literatura. Y creo yo que desde allí habrían, digamos, unos elementos de interés para poder dimensionar un poco en dónde está, cuáles son las contradicciones de un sistema social y ver cómo los artistas logran entender esas contradicciones y logran ver esos abismos y logran ver esos vacíos. O sea, a eso me refiero con la novela de Kessler, de la que habla Merleau-Ponty. O sea, esa fue una novela la que produjo el debate de si el comunismo tendría algo de humanismo. Entonces, el cero y el infinito pone de presente que no, que la ideología política comunista es una ideología de muerte que justifica el poder político con la violencia y que en ese sentido el comunismo no se diferencia en nada del fascismo. Y en ese sentido, pues, n- no habría una salida política real, sino que al contrario, lo que se radicalizaría es el terror, ¿no? Como una forma de hacer política, ¿no? Entonces ahí el registro para observar un poco lo macabro del plan es el registro literario, el registro artístico. Sí, Y yo sí, consi- no, no, perdón, perdón. Sí, sí, no, eso está claro, ¿no? Digamos que yo lo hago en dos lecturas. Uno, eh, está la fenomenología, que tiene todas las posibilidades que nos da, bien sea estética o en este caso política, ¿no? Pero digamos que en el caso de la estética, la política, eh, quizás la visión, esa subjetividad que se da, está más planteada con hechos concretos a diferencia de la estética. Eso era un aporte, ¿no? Y el otro es
cómo esa justificación de esa misma mirada, de esos mismos planteamientos, ¿no? O sucesos históricos justifican el que se ha visto, ¿no? Desde la perspectiva fenomenológica como un terrorismo o un humanismo, o que sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Cuándo es válido la violencia esa y cuándo no? Entonces, es esa mirada que se da, ¿no? Ah, bueno, eso. Vale, vale, Diego, muy bien. Estamos en sintonía entonces. Muchas gracias por el aporte, mi hermano. Y bueno, Pedro, ¿qué nos puede contar? Hola. eh, Hola, Pedro. bueno, de pronto lo que yo me detengo a pensar es en el título, humanismo y terror, y pensar si la relación de los dos términos del título es una relación antinómica o si es una relación de continuidad e identidad. Y pues casi que podría afirmar las dos cosas, ¿no? Porque si hay algo que define al ser humano, como también aparece en el existencialismo nazi de Heidegger, es el cuidado. Entonces, cabe entender que esta antinomia entre el terror y el humanismo lo que nos ayuda a aclarar es los rasgos del humano, que lo humano busca alejarse del terror en la medida en que tiene esa vocación de cuidado y ocupación. Y sin embargo, esa misma reflexión llevó a Heidegger a sustentar el nazismo. Eh, pero a lo que voy es que lo humano se empieza a definir en relación al terror, a su opuesto antinómico. Y entonces ahí encontraríamos cualidades del humano supremamente positivas como la paz, la calma, la amistad, y todas las cosas que se oponen al terror, ¿sí? Y entonces el humanismo sería como una especie de término que engloba todo aquello que no es el terror, que no obra a través de ese impacto nefasto del terror. Pero a la vez podemos pensar lo contrario y decir que no, que de pronto lo que el título sugiere es que humanismo y terror son términos que se continúan y tienen una relación de identidad y semejanza. Entonces ahí también encontraríamos que el término terror definiría al término humanismo ya no por contraposición, sino por continuidad, sí. Y en el humano está precisamente las cosas más oscuras que se ven en la naturaleza. Las cosas más oscuras de la naturaleza están en el humano. Las cosas más aterradoras de la naturaleza las ha generado el ser humano. Entonces, digamos que están las dos valencias de esta discusión de si el humanismo en sí continúa el terror o si el humanismo se define por contraste al terror. Eh, y pues que vendría a ser pues exactamente lo que han dicho todos ustedes, que es la tesis que estamos hablando acá, y es eh, si el terror en la medida en que es ejercido por una masa proletaria y si en la medida en que ese terror obedece, digamos, a unas urgencias eh, vitales de una mayoría, si ese terror eh, es plenamente justificable. Y idealmente lo es, ¿sí? Pero, o sea, en mi corazón siento que ninguna violencia es justificable. Eh, pero, por ejemplo, ahí me alejo, pues, ya para acabar, del punto de vista que estaban tomando ustedes respecto a lo de Venezuela, porque precisamente las lecturas geopolíticas desde Colombia respecto al conflicto de Venezuela están demasiado sesgadas por la influencia de Estados Unidos en la región.
y no tenemos la distancia suficiente para entender que lo que está pasando en Venezuela es un asunto geoestratégico global que Estados Unidos ha manifestado públicamente numerosas veces y a través de la gente que está financiando la oposición venezolana, que quiere invadir Venezuela, que quieren su petróleo. Entonces, y por otra parte, pues las grandes corporaciones tecnológicas del planeta, empezando por Elon Musk, están abocadas a generar una guerra informática en Venezuela. Así que simplemente decir antes de que pasen los 29 días que determine el Consejo Electoral en ese país que se están robando las elecciones es simplemente reproducir el sesgo geopolítico que desconoce que lo que está en juego allí pues es un asunto mucho más carnudo, porque también fuera de eso está el ingreso de Venezuela a los BRICS y también está, digamos, los actores ya geopolíticos infiltrados, por así decirlo, en la región, como Milei, como Noboa, que están generando un tema de el neocolonialismo, un regreso al neocolonialismo más vasallo que hemos vivido y que pues no está bien simplemente aventurar juicios todavía. Esperemos que haya más claridad. Lo que sí vi pues es que hubo un juicio en la justicia venezolana, aunque tampoco nadie crea en ella porque creemos desde afuera que está coaptada, pero son órganos diferentes allá del poder. La justicia ya citó a todos los candidatos, les pidió las planillas, todos fueron, todos las entregaron, menos, todos se comprometieron en entregarlas, menos este man, Edmundo González, el títere de Estados Unidos. Así que, bueno, eso es lo que diría en términos geopolíticos y en términos de filosofía, lo que les decía, de que en el ser humano está tanto el terror como la paz y que, bueno, y que si hay algo por lo que me parece que el conflicto armado no tiene salida en nuestro país, es porque hay una concepción ideológica de la paz y que no para llegar a un, no, ¿qué quiero decir? Que sería mejor una concepción ontológica de la paz o fenomenológica, no, sería mejor sentir la paz en los corazones, las personas, ¿sí? No puede haber paz si no hay una experiencia subjetiva de la paz. Y no puede haber una experiencia subjetiva de la paz si los modelos de filosofía, los modelos de pensamientos están centrados, como decía el profesor, pues en temas, bueno, no como decía, pero como insinuaba en relación a la no filosofía, en temas cognitivos, sino en temas emocionales, afectivos, prácticos, y que estemos hablando de teorías y pensando la cognición en términos cerebrales, y no estemos hablando de emociones y de pensar la cognición en términos cardiales, por ejemplo, cardíacos, y darle más relevancia, por ejemplo, a la vivencia del corazón en la violencia o en la guerra o en el terror. Si, o sea, si nosotros fuéramos más coherentes con el corazón, sin duda, viviríamos, o sea, evitaríamos con todas nuestras fuerzas el terror. O sea, si hubiera más coherencia entre el pensamiento y la palabra, el terror sería mucho menos frecuente en la naturaleza y en la vida humana. Pero como hay esa disociación patológica entre el corazón y la cabeza, entre lo que decimos y lo que hacemos y lo que y pensamos, entonces pues claro que seguimos reproduciendo pues errores. Ya, quiero parar ahí, perdón por hablar tanto, gracias. No, Pedro, hombre, que este es un espacio de catarsis. No se sienta mal por hablar más. Muy interesante, tu valoración siempre es muy ponderada, muy fina. Claro, yo deliberadamente involucré el tema de Venezuela. Claro, posiblemente esté omitiendo esa lectura geopolítica que tú pues nos adviertes que no podemos obviar y te agradecemos esa moción de orden que propones, muy interesante, claramente. Pero figúrate que
Merleau-Ponty se agarra de una obra literaria para cuestionar todo un sistema ideológico o digamos digamos las oscuridades de un sistema ideológico. Eso es lo que me llama mucho la atención, que utilizas una obra literaria, una pieza, una obra de arte para deconstruir la idea de comunismo, la idea de abolición de la propiedad privada, ¿ves? Entonces, eso es lo que me llama la atención y creo yo que ahí está el potencial fenomenológico de la lectura de Merleau-Ponty sobre el terror, ¿no? Mm, que yo creo que habría que reivindicar, ojalá tengamos la oportunidad de leernos la novela y poder descubrir allí cuáles son los elementos fenomenológicos de esa violencia justificada y cómo se experimentan en carne propia, que eso es lo que nos interesa a nosotros los fenomenólogos indagar, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con el sujeto, qué pasa con la conciencia, cómo adviene el dolor, qué significa la tortura, que son temas de la no filosofía justamente, pero que son profundamente filosóficos en el sentido de que allí nos encontramos como subjetividades confrontadas con una realidad social que nos descoloca como sujetos trascendentales. Mm. Muy bien, Pedro. Y Nancy, tiene intervención. Muchas gracias compañeros también. Voy a dar un último aporte antes de retirarme. Bueno, primero, Pedro me hizo recordar mucho a este concepto de Paul Feyerabend en el anarquismo epistemológico. Sí, como de esa tarea que también tenemos nosotros, desligarnos tanto de esa autosatisfacción metodológica, de estar todo el tiempo en esa intención de lo que yo denomino el comprender, de que el otro es mi objeto y todo el tiempo estoy en esa relación dominante, mientras que, bueno, yendo a la conciencia hermenéutica, ya sabemos que va a ser otra de las inflexiones, eh, pues el entender retrata cómo con el otro estamos más es en un intercambio lingüístico y vivencial, ¿cierto? O sea, cómo nuestro contacto con las comunidades debe ser más desde ahí, teniendo en cuenta no desde nuestro supuesto saber, sino teniendo en cuenta que los que saben son ellos. O sea, donde está contenido todo el conocimiento, todo lo que queremos saber es ahí, en ese objeto o en ese otro, no un objeto, sino ese otro con el cual intercambiamos lingüísticamente y también las vivencias. Por ese lado, pues, con respecto al anarquismo epistemológico, y bueno, eso es toda una teoría, pues, entonces solamente la quería esbozar medianamente. El otro, profe, es con respecto a esa relación, digamos, de la filosofía con la literatura, me hizo recordar este librito, El hombre en busca de sentido, eh, cómo, digamos, el autor creo que se pronuncia Víctor Frankl, no sé muy bien inglés, Víctor Frankl, y sí. una experiencia directa digamos, con el Holocausto, como una persona que estuvo ahí, digamos, nos retrata realmente esa situación ontológica, digamos, de la violencia y, bueno, y todo lo que ocurre ahí, que es totalmente, digamos, distante para mí, ¿cierto? Llegar a entenderlo, pero me parece muy interesante. Yo quería citar con respecto al humanismo, hace días me leía un relato histórico desde 1854, se llama El extranjero, de Pedro Antonio de Alarcón, y ahí es muy curioso ver cómo el humanismo en este siglo XIX, se entiende de una manera tan diferente. Bueno, o sea, a la luz de este relato histórico, prácticamente es como, o sea, la relación que tenemos con el enemigo. Ahí se dice que para ver al enemigo como un ser humano tenemos que individualizarlo, o sea, darle un nombre. O sea, se trata de una situación concreta, lo que se relata acá. Eh, entonces, digamos, como en los ambientes de guerra, eh, cómo nos comportamos con el enemigo, por ejemplo, cuando está vencido, o cómo se comportaban ellos con el enemigo cuando ya estaba desfallecido o caía preso, digamos, en nuestro país. Esto trata de la guerra de la independencia española, 1854. Digamos, retrata eso, o sea, cómo realmente dos soldados españoles se comportan con un polaco que cayó preso, digamos, en ese país. Y, y entonces, cómo, digamos, se comportan ellos con él, ¿cierto? Posteriormente, se aplica ese dicho, el que hierro mata, hierro muere. Uno de los españoles cae preso en Polonia y le pasa algo muy similar, digamos, la madre del pelado que cayó pues allá en España, que estaba de hecho muy enfermo,
se topa con él de casualidad y bueno, es un relato histórico impresionante, se los recomiendo mucho, El extranjero, y me hizo recordar también, o sea, cómo el humanismo es eso, o sea, cómo nos comportamos con el otro cuando está así, cuando está vencido, cuando está débil, cuando está enfermo, cuando tiene, digamos, una situación carnal propia en el momento, a pesar de que, digamos, pertenezcamos a patrias diferentes. Aquí estoy hablando de cómo se concebía el humanismo en otra época, ¿cierto? En otro tiempo, a la Primera y Segunda Guerra Mundial. El humanismo era eso, cómo, digamos, cómo era esa relación con el enemigo, cómo era esa relación con el enemigo, pero también en la Segunda Guerra Mundial pasaba, por ejemplo, no sé si ustedes vieron un video en el que dos soldados, dos militares, pero de esos aéreos, se encuentran ya muy viejitos y cuentan la anécdota de cómo uno, creo que era un alemán y un estadounidense, le destruyó el avioncito al otro, el avión de guerra, y en ese entonces la ley era remátalo, o sea, si le destruyes el avión y queda vivo y está en paracaídas, lo tienes que rematar. Y el man, creo que el alemán era el que le había destruido el avioncito al estadounidense, no recuerdo muy bien, ahí sí me van a perdonar, lo deja vivir y se encuentra ya como con 70 años. Y esa es una noción del humanismo, o sea, cómo somos con el enemigo. O sea, les recomiendo mucho el relato porque hay un viejito que es el que les echa todo el sermón, hermanos, compañeros, o sea, no es que falte a la patria, sino simplemente, o sea, mátense en la guerra, mátense cuando estén por iguales, pero cuando estén desiguales no, ¿cierto? O sea, con el enemigo, cuando esté vencido, precisamente la fuerza y la victoria es eso, o sea, mostrar más que justicia es misericordia, por así decirlo. Entonces, es muy interesante ver a la luz de la literatura cómo en otro tiempo se concebía el humanismo a comparación de lo que estamos hablando hoy. O sea, estamos hablando de lo contrario. O sea, el humanismo tiene que ver más con el terror, con la violencia, digamos, con algo que ontológicamente ha mostrado promover o ha convocado precisamente terror y violencia, que, digamos, un sentido propio y verdadero de humanidad y de los contrarios, pues, de una armonía de contrarios. O bueno, como hablaba pues Pedro, o sea, convocado más es lo contrario. Entonces, bueno, era eso. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo muy fructífera el encuentro. Les agradezco mucho por sus voces. Sus palabras siempre son bienvenidas. Faltan los avisos parroquiales, pero se nos fue Juan. Juan nos iba a contar un par de avisos parroquiales a propósito de algunos eventos que hay por ahí. Pues Nancy, les aprovecho y les cuento, nos está colaborando en el diseño de un póster que se va a socializar el 23 de este mes, 23 o 24. Muchas gracias. De paso, aprovecho para agradecer a Nancy por esa tarea, por ese trabajo tan bonito que nos está haciendo. Entonces, agradezco profundamente ese gesto. Eh, y bueno, Pedro por ahí manda un artículo a Ideas y Valores de forma valiente. Entonces, muy bien. Eso es. Gracias. Bueno, muchachos, un gran abrazo. Eh, Nos estamos viendo próximamente y bueno, que tengan un bonito viernes. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Buen día, chao. compañeros, compañeras. Chao, gracias. Los